Amén. Entonces, decíamos que el módulo cierto de este mes es evangelismo efectivo y nuestro objetivo es desarrollar habilidades prácticas para compartir el evangelio. La clase de hoy trata cierto de evangelismo comunitario. Hay varios aspectos del evangelismo comunitario que los vamos a ver también más adelante al final cuando organicemos cierto el trabajo en terreno, porque hay temas de gestión, de preparación, económico, que también van incorporados en el tema de evangelismo comunitario. Cuando hablamos de evangelismo comunitario tiene que ver, ¿cierto?, con la comunidad. Es decir, cómo yo llevo el evangelio a la comunidad, el mensaje, ¿cierto?, cómo hago que llegue. Y hay diferentes maneras de poder compartir este mensaje, ¿cierto?, en el cantón de la calle, en un trabajo social. Por ejemplo, nosotros hemos realizado talleres de pintura en yeso, clases de idiomas gratuitos para la comunidad y en eso utilizamos esa estrategia para llevar el mensaje. Pero siempre va a ser mejor llevar el evangelismo, ¿cierto?, de manera directa, va a ser siempre más efectivo, pero a veces buscamos ciertas estrategias, ciertas herramientas para acercarnos a la comunidad, para hacer un aporte, para visibilizar la iglesia cristiana como un agente también de bendición para la localidad en donde estamos. Y es así como a veces cuando hacemos escuela de niños le llevamos dulce, le llevamos juego, cuando hacemos de jóvenes, hacemos conversatorio, hacemos participación, hacemos escucha efectiva para ello, porque son las necesidades que queremos mostrar que Dios también suple aquellas necesidades, aquellas dificultades, ¿cierto?, de la sociedad. Dios también tiene para suplir y para bendecir y que predicamos un evangelio completo. La clase de hoy está bien diversa, ya que traté de tomar algunas cosas bien específicas y está basada en el tema de John Stott, del discípulo radical, de Mark Denver, el evangelio y la evangelización personal, y también tiene algunos comentarios de Lennox, que es un científico muy famoso contemporáneo, que él hace apologética en medio de científicos, ¿ya? De hecho, él es muy reconocido y habla con científicos ateos de otra cosmovisión y les presenta a Cristo a través de la ciencia. Y siguiendo la línea, por supuesto, de Wright que hemos seguido desde el principio en cuanto a la teología, ¿cierto? Y en cuanto a la misión. Entonces tenemos como un poquito de todo. ¿Para qué? Para apuntar a cómo poder desarrollar estas estrategias efectivas en nuestras vidas, en el lugar donde Dios nos ha llamado, porque Laja no es igual que Santiago, Santiago no es igual que Linares, Linares no es igual que Mayeco, que Coyipulli, que Chequenco, son distintos a Cabrero, y la gente en cada localidad es diferente. A veces hablamos de multiculturalidad y creemos que nos referimos a China, África, pero dentro de un mismo país hay diferentes culturas, ¿ya? No es lo mismo predicar quizá en un pueblo pequeño, donde hay mayor cercanía, hay mayor tiempo, podemos hacer un trabajo prolongado, a una ciudad grande, en donde toda la gente va apurada, ¿cierto? Corre rápidamente. Y tampoco va a ser lo mismo, ¿cierto?, generar un punto de impacto cuando queremos llegar con el evangelio a jóvenes, a la tercera edad, a niños. Son situaciones diferentes, pero el mensaje siempre va a ser el mismo. Amén. Así que eso a modo de introducción. Voy a compartir pantalla para que ya empecemos a ver nuestra temática de hoy. Acá tenemos la mecánica del reino, el discípulo como pieza vital en la gran misión de Dios. Hemos visto, ¿cierto?, que la misión de Dios es salvar, ¿verdad?, a la humanidad, y este plan lo diseñó desde el principio. Esto viene de Génesis a Apocalipsis, como hemos aprendido, ¿cierto?, en los módulos anteriores, y también recordemos, ¿cierto?, que la creación y el plan de Dios ha sido ideado desde el principio, que fue activado por la cruz y diseñado ¿para qué? Para transformar a la humanidad.
Y es allí donde las doctrinas fundamentales de la cruz que vimos en nuestra primera clase cobran sentido, cobran valor cuando nosotros hacemos llegar este mensaje a las almas que están perdidas. Y el reino del Señor funciona, ¿cierto? En que nosotros que somos llamados a ser sus discípulos, recibimos la herramienta, la capacitación de parte de Dios y ahora nosotros somos llamados a llevar este mensaje a aquellos que lo necesitan. El hermano Elías decía, somos mendigos que hemos encontrado pan y ahora queremos compartir ese pan con otros necesitados, ¿cierto? La gran misión de Dios. De la gran misión de Dios. Jesucristo dijo, porque a veces decimos, no estamos preparando para la segunda venida, cuando venga el Señor y nos lleve a su reino, ahí vamos a estar nosotros en la presencia de Dios. Pero Jesucristo dijo que el reino ya estaba entre nosotros. Denme un segundo, voy a prender el micrófono. Acá tengo que estar yo. Ahí sí. Ya. Decía Jesús, ¿cierto? Que el reino ya está entre nosotros. Es decir, que cuando vino Jesús a cumplir esa misión de parte del Padre, a dar su vida en sacrificio, Él abre, ¿cierto? La puerta, el libre acceso para que nosotros vengamos a Él. Dice que ahora tenemos libre entrada, ¿cierto? Podemos encontrar la respuesta, el socorro oportuno. Por lo tanto, voy a silenciar ahí un micrófono que está. Un segundo. No, ese silencio. Bien. Dice, el reino ya está entre nosotros. La misión no nace desde nuestra iniciativa, sino del corazón mismo de Dios. Y es un mecanismo ideado desde el principio de la creación para redimir todas las cosas, ¿cierto? Dice que aún la creación clama y gime por ser revestida, ¿cierto? De la gracia del Señor. El motor central es Dios. Dios es el motor central de este plan, ¿cierto? De esta obra, de la misión. La energía, por así retratarlo de alguna manera, del disfrutar y ser transformados por su gracia, que es la redención funcionando en nuestras vidas. Y la acción, ¿cierto? Dice que nosotros somos capacitados en este proceso, en este caminar, ¿para qué? Para entregar el mensaje, para vivir una vida apartada, una vida santa delante de la presencia del Señor, para también traer a otros, ¿cierto?, al conocimiento de la verdad del Señor. Así que tenemos nosotros este conocimiento de que ya llegamos al reino de Dios, de que estamos en el reino de Dios, de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Me dice mi hermano Francisco que no puede activar el audio. A ver, veamos. Denme un segundo, mis hermanos. Hermano Francisco. Ahí solicité reactivar audio, confírmeme si funcionó. Por lo tanto, cuando entendemos, ¿cierto? Y vemos esta imagen, que nosotros somos parte de todo este trabajo que Dios está realizando en el mundo, somos una pieza fundamental. A veces decimos y pecamos de humilde, por así decirlo, que no somos nada, pero recordemos que somos el pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, de nuestra boca, si bien es cierto, debemos permanecer en humildad, en sometimiento a la palabra, no debemos olvidar quiénes somos para el Señor. Somos su linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito. ¿Cuál es? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Eso no debe irse de nuestra vista. Cuando usted vino al Señor, porque escuchaba ya los testimonios, dentro de toda la misericordia que Dios tuvo, Dios le perdonó, Dios le transformó. Ahora usted es una nueva criatura, no es la misma persona que era antes de conocer al Señor. Dios hace todas las cosas nuevas, usted es una nueva criatura.
Ahora, si hay consecuencias que tiene que seguir enfrentando producto de las malas decisiones del pasado, esas consecuencias también las podemos traer a la presencia del Señor y decirle al Señor, mira estas consecuencias, yo te pido que tú me ayudes para poder enfrentar, enmendar, subsanar aquello y que eso no siga dañando mi presente ni mi futuro, sino que pueda yo tener una vida completa de bendición delante, ¿cierto?, de tu presencia. Y eso es importante. ¿Para qué? Para que vivamos una vida completamente bendecida, y a la hora de compartir el mensaje, no compartamos un mensaje a medias, en donde muchas veces decimos, no, es que la vida acá es difícil, vamos a... No, la vida que Dios ofrece aparece en la Escritura. Y nosotros no debemos tergiversar lo que la palabra dice, debemos ajustar nuestro mensaje 100% a lo que la palabra dice, a lo escritural, a la Biblia. Ya, porque a veces escuchamos personas que predican el evangelio y ofrecen una vida llena de pruebas, de dificultades, de diversas situaciones difíciles. En cambio, lo que Dios nos ofrece es una vida abundante, llena de paz, llena de gozo y de bendición. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos proclamar tanto para nuestra vida como para la vida de aquellos que aceptan acercarse a Jesucristo como Salvador. En el plano arquitectónico, ¿por qué incorporamos esto? Porque recordemos que tenemos también la base de este científico Lennox, que es un científico matemático, en donde él nos explica y dice, la ciencia es un mecanismo también para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que la ciencia nos aleja de Dios, que la ciencia derrumba la fe, que es opuesta a la fe. Sin embargo, Lennox nos enseña a través de sus escritos que la ciencia puede explicar cómo funcionan las cosas, pero no explica el cómo ni el para qué. Ya explica el funcionamiento de los eventos que ve, que tiene frente a sus narices. Y lo explica de la siguiente manera Lennox y dice, la tía Juanita está tejiendo una bufanda. La ciencia explica cómo se usan los palillos, de qué material es la lana, cómo es el proceso de tejido, pero la ciencia no explica el por qué la tía Juanita se esfuerza en tejer esa bufanda, ni tampoco la intención con la cual ella está tejiendo, que es para regalársela, ¿cierto?, a su sobrina. ¿Ya? Eso a modo de resumen también de esta visión. Entonces dice el creador, no hay un centímetro del planeta que no le pertenezca. El gobernante, toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada. Salvador, la voluntad divina de hacerse conocer a las naciones. Juez, la inversión de los valores morales de este mundo. Y en el centro está Jesucristo en la imagen del Dios invisible. Nuestra misión es una actividad autorizada llevada a cabo por administradores bajo las instrucciones del dueño. Es decir, que lo que nosotros tenemos que llevar, y en esto quiero ser repetitiva, que muchas veces cuando uno escucha predicaciones en el cantón de la calle, lo que ofrece la gente es como un ofrecimiento, como una oferta, no se ajusta al mensaje. Pero nosotros en este módulo debemos aprender sustancialmente que el mensaje es uno solo. Al predicar en la calle no debemos ni ofrecer una banca, ni ofrecer ciertas añadiduras. Debemos nosotros predicar a Cristo y a Cristo crucificado, como lo hemos estado aprendiendo. Tampoco presentar una vida cristiana llena de pruebas, de sufrimiento, porque eso no se ajusta a lo que la palabra de Dios nos ofrece. Si bien es cierto, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Él nos prepara por sobre las aflicciones. Y eso es importante nota para que nuestro mensaje se ajuste a lo que Dios nos ha enviado a predicar y no a lo que nosotros como experiencia personal podamos instruir del reino de Dios, sino que ajustamos al mensaje real. ¿Ya? Nuestro diseño original dice que somos reyes y sacerdotes. El mandato de llenar la tierra y administrar la creación que se da, ¿cierto?, al hombre en Génesis 1:28 y también de servir como sacerdote en Génesis 2:15, el mandato de cultivar y cuidar el orden de lo creado. El cuidado de la creación y la humanidad no es una distracción del evangelio, la creación es original. Es decir,
que dentro de lo que nosotros debemos cumplir, ¿cierto? Nosotros también debemos aprender que somos parte, ¿cierto? Dice la Biblia, somos coherederos con Cristo, ¿ya? Y eso es importante asimilarlo para que también cumplamos la función que nos ha sido encomendada y podamos nosotros, me dice que la voz se escucha entrecortada, quizás es la señal de cada localidad. ¿Me escuchan bien el resto? A ver. Denme un segundo. Un segundito. Ya, ahí volví. Esperemos que ahí se mejore la señal. Sí, es que el temporal ahí ha estado complicado. Estábamos, ¿cierto?, en que nosotros vivimos en este mundo y quizás van a ser muchas las cosas que vamos a enfrentar, pero Dios nos ofrece, ¿cierto?, la victoria por sobre lo que nosotros podamos estar viviendo. Y eso debemos nosotros considerarlo en el mensaje. Dice, voy a dejar de compartir un poquito la diapositiva para poder tener mejor señal quizás. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿quiénes somos? En la palabra de Dios en la Biblia dice que aparecen dos términos. Aparece el término cristiano, ¿cierto? Que aparece 3 veces en la Biblia. Aparece una vez, ¿cierto? Cuando se dice que se llamó a los cristianos por primera vez en Antioquía. Aparece cuando Pablo está con el rey Agripa, que por poco me persuade, ¿cierto?, a ser cristiano. Y también lo menciona Pedro cuando nos invita a sufrir como cristiano, porque si en el mundo hay aflicción y se sufre, cuánto más como cristiano. Pero está también el término discípulo, y el término discípulo sí que aparece en todo el Nuevo Testamento de una manera bien prolífera, ¿cierto?, abundante, y hay una gran diferencia entre un término y otro, porque cristiano, ¿cierto?, fue como un apodo que se puso a los seguidores de Cristo, que es un gran apodo por lo demás, no estoy diciendo que no, pero el término discípulo refleja también una relación constante con su maestro, con su mentor, y significa estar de manera constante bajo una disciplina. El discípulo está de manera permanente, constante, bajo disciplina. Es como ir al gimnasio. Entonces, hay mucha gente que se inscribe en el gimnasio, le dan la tarjeta de membresía, ¿cierto? Y después no van, pagan la mensualidad, pero tienen la tarjeta y dicen, no, si me inscribí para ir al gimnasio. Tienen el título y mucha gente de mal testimonio se autodenomina cristiano, evangélico, ¿cierto? Y claro, es bien fácil decir yo soy cristiano, yo soy evangélico, pero cuando nosotros hablamos de que somos hijos de Dios, somos discípulos del Señor y somos, ¿verdad?, obedientes a su palabra también. Esto significa que no solamente nos inscribimos en el gimnasio, esto a modo de explicación, ¿cierto? No solamente tenemos la membresía del gimnasio, sino que nosotros estamos todos los días haciendo trabajo de máquina, sudando en el día a día para que el resultado de saber que soy una persona que está practicando la gimnasia se tiene que notar en mi cuerpo físico, tiene que haber evidencia de que yo estoy yendo al gimnasio, de que ese ejercicio ha sido provechoso en mí y que hay un reflejo en mi cuerpo físico de que la gimnasia ha surtido efecto. Entonces, no basta con que solamente nos llamemos cristianos, no basta con que solamente digamos que vamos a la iglesia, sino que nosotros debemos ser discípulos de Cristo, es decir, estar todos los días, las 24 horas del día en esta disciplina que conlleva servir al Maestro. Y además debemos ser radicales. ¿Por qué? Porque radical indica desde la raíz, a pesar de que es un término un poco a veces mal
mal gestionado, pero indica, ¿cierto?, desde la raíz. Y ahí tenemos la parábola del sembrador, en donde nos indica, ¿cierto?, que la semilla cayó en diferentes lugares. Y en algunos lugares esa planta creció, pero rápidamente, muy bonita, pero ¿qué pasó? Que con el sol se secó, ¿verdad? En cambio, hubo otra que cayó en buena tierra y que echó raíces, ¿cierto? Y que quizás se demoró un poco más que las otras, pero que sus raíces le hicieron permanecer. Y eso es lo que quiere el Señor, quiere que nosotros en profundidad nos arraiguemos y nos cimentemos en el amor para que con esa raíz cimentada en el amor de Dios que ha derramado en nosotros podamos crecer en esta salvación y podamos ser plantas firmes. Entonces, para hacer estas plantas firmes en medio de un mundo lleno de cosas, ¿cierto? De ires y venires, Dios nos pide que nosotros seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y a veces la gente dice, los hermanos dicen, no, es que nosotros no somos santos, ¿cómo vamos a ser santos? Bueno, la palabra de Dios nos llama a ser santos. Pero no como esos santitos de catedral que andamos con un velo, con la cara lavada, ¿cierto? No, no significa que vamos a andar con una túnica blanca, significa que nosotros somos santos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, Él nos sella con su Espíritu Santo y somos santos, ¿cierto? A través de el lavacro de la cruz del Calvario donde Jesús derramó su sangre, somos santos a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de la palabra de Dios que nos santifica. Amén. Es decir, que nosotros no debemos amoldarnos, como dice Pablo, a este mundo. Dentro de todas las tendencias que nos corresponde enfrentar cuando hacemos evangelismo y la conciencia que debemos tener de nuestra sociedad que nos rodea, vamos a hablar de manera superficial, no tan profunda, acerca de 4 tendencias. La primera de ellas es el pluralismo, en donde, ¿cierto?, debemos aceptar socialmente hablando, todas las cosas que el resto se le ocurra creer. Pero dentro de ese pluralismo que tiene la sociedad, donde se acepta todo, bueno, si tú quieres creer en esto, créelo, crea a tu manera, hazlo a tu manera, pero sabemos que el cristianismo no trata de eso, no se trata de hacer las cosas a nuestra manera, sino que hacerlas a la manera de Dios. Y hay algo dentro de esto que diferencia el cristianismo de otras creencias, de otras religiones, ¿ya? Porque sabemos que nosotros creemos en el Dios verdadero. Y es Dios en su encarnación, en la expiación y en la resurrección. Y eso hace a nuestro Dios único por sobre todas las demás creencias, fábulas, religiones, etc. No hay otra deidad, ¿verdad?, que se comunique con el hombre, que anhele, ¿cierto?, llegar a salvar de esta forma tan misericordiosa, y Él se encarna, que lo vimos con nuestra hermana Arely. Él nos expía a través del sacrificio de Jesucristo y además resucita para darnos esta vida eterna. Esto hace a nuestro Dios único. El pluralismo distorsiona la forma en que la gente ve la realidad. El segundo va a ser el materialismo. En este caso, la materia no es el problema, no son las cosas el problema, sino que el materialismo distorsiona, así como el pluralismo distorsiona la forma que vemos la realidad, el materialismo distorsiona el propósito con el cual valoramos las cosas, ¿ya? Como decía, no es el problema las cosas, la materia, porque Dios mismo creó la materia, sino que es la obsesión que crea el tener cada día más y más, que es la sociedad en la que vivimos, ¿cierto? Lo que se torna en pecado en el corazón del hombre y de la mujer. Y cuando dicen, pero si tener una casa no es malo, si tener un auto no es malo, claro, pero cuando ponemos todas esas cosas en el lugar que le corresponde a Dios, obviamente ahí ya estamos fallando. El siguiente es el relativismo ético, que es cierto en una sociedad con una moral arbitraria. En esta moral, ¿cierto?, donde si el hijo se cree perro, se cree gato, o si yo como esposa no quiero tener hijo y prefiero adoptar un perrito, y es como lo mismo, ¿cierto? Porque así está la sociedad que vivimos. ¿Cómo nosotros
hacemos que lo que Dios dice en su palabra se convierta en verdad? ¿Cómo transmitir el mensaje en medio de una sociedad en donde todo es relativo? En una sociedad donde la moral también es arbitraria y donde quizá el principal campo de batalla es el tema de la moralidad sexual. Porque vemos incluso iglesias, pseudo iglesias llamadas evangélicas, y digo cierto entre comillas llamadas evangélicas, en donde el pastor puede ser una persona homosexual, una mujer lesbiana, pero nosotros que conocemos la palabra sabemos que eso está alejado, cierto, de la moral de Dios. Por lo tanto, también debemos nosotros pedirle a Dios discernimiento y actuar. Y a veces uno dice, pero ¿cómo uno actúa frente a estas situaciones? La Biblia nos da ejemplos en donde Jesús mismo participó de ciertas situaciones, como por ejemplo cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana. Él no escondió el pecado de la mujer, lo descubrió. Lo descubrió. ¿Qué pasa? Que también le dijo que él tenía la solución para su pecado. Y la mujer aceptó este regalo. Y se fue, no se fue triste, no fue, oye, este hombre me dijo todas las cosas que yo hacía mal, no. Dice que se fue contenta de haber encontrado a Cristo. Tenemos otro caso de la mujer adúltera, que todos acusaban a la mujer adúltera y Jesús estaba ahí. Bueno, ¿y cómo lo hacemos ahora cuando hay adulterio, cierto? Cuando hay fornicación, ¿cómo lo hacemos? Bueno, dice que el maestro no instó al resto a juzgarla, sino que le hizo ver también su pecado, porque después le dice, ¿dónde están los que te condenan, los que te acusan? Se fueron, no quedó ninguno. Bueno, ni yo te condeno, le dijo el maestro, pero le insistió al final, vete y no peques más. Es decir, que si bien es cierto, estamos en una época de gracia, no por eso vamos a tapar el pecado, sino que hay que descubrirlo, pero con el propósito de entregar la solución y el antídoto al pecado. Y también tenemos a Pedro, ¿verdad? En donde Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Aún así no se aparta de él. Aún así, cuando el gallo canta 3 veces y Pedro le negó y se entristeció su corazón, dice que luego Jesús lo tomó y le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Y no le preguntó una vez, le preguntó 3 veces, porque aunque 3 veces dentro de los caminos del Señor nos cueste aprender la lección, Él siempre va a estar ahí dispuesto para reforzar que Él nos ama y nos conoce en profundidad y tiene el poder absoluto para salvarnos, como dice el salmista, paciente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, que Dios tiene el antídoto, sin embargo, Él no encubre el pecado, Él no tapa cierto lo malo, sino que lo descubre, lo destapa, lo deja al descubierto, pero a la vez subsana porque Él tiene el remedio para esa enfermedad y trae sanidad completa. Amén. Avanzamos entonces en las diapositivas. Alcanzamos a ver 2, creo. No, habíamos visto ya hasta la 4. Vamos a avanzar. La cruz, dice, es la fuente de poder y transformación. Para que la maquinaria funcione, el poder redentor debe fluir hacia todas las áreas afectadas por la caída. Área física, espiritual, mental y social. La física, ¿cierto? La restauración de la creación, sanidad y provisión. Es decir, que nosotros, nuestro mensaje debe canalizarse en un evangelio completo, que es lo que siempre repetimos. Pero ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque un hermano me decía la otra vez, hermana Evelyn, yo cuando salgo a predicar no predico de sanidad divina, porque imagínese, viene alguien a que yo ore por él y no es sano. Y claro, puede ahí uno quedar como dice, ¿qué pasó aquí? Pero sabe que cuando nosotros estamos preparados y confiamos en el Señor y entendemos que la obra la hace el Señor, y entendemos también que hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno, es decir, que una parte nos corresponde a nosotros, orar es nada, interceder por los pecadores, prepararnos para llevar un mensaje, pero hay otra parte que le toca al Señor y que solamente Él la puede realizar en su sola soberanía.
Cuando la iglesia primitiva estuvo en grandes aprietos y empezó la persecución, la iglesia no dijo, ay Señor, pero mira cómo nos persiguen, sino que le dice, Señor, mira, nos están persiguiendo, pero danos autoridad para hablar con denuedo de tu palabra, mientras tú extiendes tu brazo de poder para obrar prodigios, señales y maravillas. Es decir, ellos no se quedaron ahí de brazos cruzados diciendo, mira, nos están persiguiendo, está pasando esto, esto, otro, sino que le explicaron, ¿cierto?, a través de la oración la situación que estaban viviendo. Y eso es importante, debemos explicarle al Señor. Es verdad, Dios todo lo sabe, pero Dios, recordemos, es un Dios que se comunica, que habla, que dialoga con nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros le digamos, Señor, esta es la situación de mi pueblo, de mi familia, de mi comuna, de la iglesia, del grupo con el cual estoy trabajando. Esta es la situación que yo veo, pero usted ve más allá. Deme sabiduría, deme autoridad, deme valentía para seguir adelante, para seguir hablando. Enséñeme más de su palabra, pero también a la par le pido que usted haga lo que solamente usted puede hacer. Hay cosas que yo puedo hacer, Señor, y le pido que me ayude para poder hacerlo, pero hay cosas que solamente usted las puede hacer. Por lo tanto, como dice su palabra en su promesa, yo le pido que usted la haga en el nombre de Jesús. Y esta oración debe ser de continuo, cada día tener nosotros como personas que nos estamos preparando para esto, tener un calendario de oración, de ayuno, de búsqueda, todos los días, dejar un momento para orar, toda la semana, cada 15 días, dejar un momento para ayunar, todos los días estar escudriñando la escritura, leyendo la palabra de Dios. ¿Sabe que hay cosas que Dios nunca le va a revelar si usted no lee con paciencia la palabra, la Biblia? Porque a veces buscamos en Instagram, en TikTok, en redes sociales, en la inteligencia artificial, y Señor, a ver qué es lo que encontramos, cosas interesantes, pero qué diferente es cuando usted lee una, dos, tres veces el mismo capítulo y Dios se revela a través de su palabra. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Hoy, día sábado. Estamos sentados, ¿cierto? ¿Pero qué? Estamos analizando el tamaño y la gravedad del desafío que tenemos por delante. Tenemos que sentarnos, y la Biblia nos llama a hacer este ejercicio. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que estamos enfrentando? ¿Cuál es la situación que nosotros debemos sobrepasar? Pero ¿sabe qué? Estamos nosotros viendo cuál es el desafío que tenemos, pero para tener nosotros las armas suficientes para estar lo suficientemente preparados en el conocimiento, en la administración, en el ejercicio, y para salir victoriosos a la hora, ¿cierto?, de ir al campo de batalla. Entonces, Denver, que era el escritor, ¿cierto?, también, que mencioné al principio, nos dice que nosotros debemos estar en esa roca inquebrantable, que debemos nosotros buscar la estrategia de cómo llegar a las personas. Stott nos llama y dice que es como si nosotros estuviésemos en un río y tuviéramos que permanecer parados en la roca sin que la corriente nos lleve. Los peces muertos son los que se dejan llevar por la corriente. Nosotros tenemos que mantenernos, ¿cierto?, en ese lugar sin dejar que la corriente nos lleve, mantenernos firmes en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres y no volver, ¿cierto?, a estar sujeto al yugo de esclavitud del pecado, sino que mantener nuestro testimonio, ir creciendo, ir fortaleciéndonos. ¿Para qué? Para poder ser, ¿cierto?, también siervos útiles en las manos del Señor. Debemos nosotros tener esa reconciliación con Dios, el perdón de pecado, y ser capaces de transmitir, ¿cierto?, este mensaje a los necesitados. En cuanto a lo social, ¿cierto?, justicia, quebrantamiento de barreras, reconciliación humana. Y en cuanto a lo mental, renovación del entendimiento, paz y sabiduría. Lo que yo decía delante, igual, en cuanto al testimonio, que a veces muchos dijeron, bueno, mi testimonio no es algo tan maravilloso, pero mira, que Dios haya transformado tu entendimiento, que ahora tengas paz, que Dios te esté dando sabiduría, que te esté enseñando, es un gran testimonio, porque cuánta gente vive en medio de la circunstancia humana sin saber cómo salir del problema en el cual están.
¿Cuánta gente vive con una lucha espiritual tremenda? Y nosotros podemos arrodillarnos, alabar al Señor, orar al Señor y saber que Él nos va a responder. ¿Cuánta gente vive en completa peleas con sus familiares? En cambio, Dios nos ha llamado a una reconciliación, a una restauración. Amén. Y cuando nos enfermamos, sabemos que si oramos al Señor, Él nos sana. Cuando vemos el tema del conformismo, la iglesia tiene una doble responsabilidad: vivir y testificar en el mundo, sin permitir que el mundo nos contamine, que era un poquito lo que hablaba delante, ¿cierto? Hay dos temas: está el escapismo, ¿cierto? Y el conformismo. No podemos dejarnos llevar por ninguno de los dos. Hay gente que lleva 20 años en el Evangelio y dice, no, es que yo soy así, mi carácter es así. Bueno, deje que Dios le cambie. Si usted está en este módulo, en este día, es para que Dios nos cambie, es para que Dios nos lime, es para que Dios se lleve las asperezas, para que nuestro carácter sea transformado. No es que yo soy así, siempre así. Bueno, tenemos que, cuando nos encontramos con la palabra, debe la palabra quebrantarnos y hacer de nosotros completamente una nueva criatura, también afectando nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra forma de pensar y de sentir. Entonces el escapismo es cierto, poco menos eso como los monjes, que creen que ahora que van a la iglesia no se pueden contaminar con nadie, a juntarse con nadie, ni con la familia, ni con los amigos, buscar un aislamiento total, ¿cierto? En un lugar santo donde está solamente reservado para ellos. Así como vamos a alcanzar a los perdidos, ni siquiera nos van a ver. Y lo otro es el conformismo, la asimilación total, perder la identidad para encajar, el mecanismo sin fricción. Es decir, que si el resto quiere vivir como quiere, bueno, uno hace, voy a trabajar, vuelvo, total en mi casa, después vamos a la iglesia y los domingos somos personas que servimos al Señor, pero durante la semana somos trabajadores, somos dueños de casa, atendemos el negocio, somos una persona más en la familia y no hay en nosotros una muestra de testimonio que Dios haya hecho algo en nosotros. En cambio, ¿cierto? Dios nos llama a ser un discípulo en el mundo, pero no del mundo, diferente, pero presente en la sociedad, la atención exacta para mover, ¿cierto? Los engranajes y marcar una diferencia en el lugar donde Dios nos ha puesto. De acuerdo a la visibilidad, tenemos que saber quiénes somos, que era lo que dijimos al principio. En cuanto a la ética, debemos saber, ¿cierto?, a quién obedecemos y en qué sintonía estamos en el amor, de cómo nosotros, nuestra vida ha sido transformada, que ya no tenemos la misma vida de antes. ¿En qué ha cambiado nuestra vida? ¿Hemos cambiado o no hemos cambiado? ¿Somos los mismos o no somos los mismos? También tenemos que ver y pedirle a Dios que en esas áreas donde no hemos cambiado, ver nuestro corazón, donde no hemos perdonado, donde no hemos crecido, donde no hemos querido ceder, donde no hemos sanado, que Dios entre en aquellas áreas, decirle, Señor, entra en esta área de mi corazón y sáname, límpiame, transfórmame. Y en cuanto a la misión, también cierto el impacto de las naciones, atraer a otros para que glorifiquen a Dios. La misión cristiana es inseparable de la ética cristiana. Vivir bien es el primer eslabón del testimonio. Yo siempre digo, cuando me invitan a predicar, Dios no nos llama a que seamos, a que vivamos una farsa, porque mucha gente dice, no, hay que decir que estamos bien. Es algo muy común en la iglesia, uno donde van, bueno, hay que decir que estamos bien. Bueno, ¿y no está bien entonces? Entonces yo digo, pero ¿cómo vamos a decir que estamos bien? ¿Es decir que no está bien? ¿Tenemos que estar bien? Sí, es que tenemos que estar bien. ¿Pero está bien o no está bien? Y mucha gente se conforma con una vida mediocre, en consecuencia que Dios nos ofrece un arsenal de bendiciones para vivir una vida completamente bajo la cobertura y la bendición de Dios. Solo que no nos damos el tiempo de abrir, ¿cierto? Las cajitas donde vienen los tesoros, abrir los tesoros nuevos y los tesoros viejos, como nos indica la palabra, de escudriñar las escrituras, porque en ella encontramos la vida eterna. En cuanto a la evangelización, ¿qué es realmente proclamar el evangelio? Es obligar, bueno, aunque la palabra dice, ¿cierto?, que debemos nosotros ahí obligarlos ahí a entrar. Es una tarea reservada solo para algunos, y yo había notado por aquí unas preguntas, decía, ¿puede cualquiera hablar de la Biblia? ¿Sabe que muchos teólogos y estudiosos son ateos o son agnósticos? Claro, si cualquiera puede hablar de la Biblia, cualquiera puede hacer un conversatorio del tema que se le ocurra, de la Biblia, de Dios, cualquiera puede hacerlo.
pero evangelizar es diferente. Cualquiera entonces puede predicar, sabe que hay personas que predican y que son personas que golpean a sus esposas o viceversa. Pero ¿cómo? Claro, pueden hacerlo, pero que Dios esté en el asunto, que Dios nos use como instrumento, que Dios use esa palabra, que sea una palabra con unción, con poder, con gracia, donde la gente sea transformada, también hay un grado de diferencia. ¿Tiene relevancia las palabras que yo utilizo para predicar? Porque hay mucha gente que usa modismos, no es que para acercarme más a los jóvenes, y usan ciertos modismos, ciertas palabras específicas como de grupos, ¿cierto? De bandas o de ciertos grupos juveniles. ¿Tiene relevancia el lenguaje? Tiene relevancia, porque Jesús cuando se sentó en la mesa a comer no varió ni diversificó su lenguaje. Su lenguaje siempre era el mismo. De hecho, cuando era cierto, cuando tomaron preso a Jesús y fueron detrás de los apóstoles, le dijeron que su forma de hablar les delataba. Es decir, que tenemos que hablar también como Jesús habló, el lenguaje de Jesús, el lenguaje del reino, y no nosotros adoptar cierto lenguaje para calzar y llevar este evangelio a tal o cual grupo, porque eso muchas veces genera una mala visión de lo que nosotros estamos entregando, porque el evangelio no es el flaco de arriba, ¿cierto? No es el papito bacán, no, Dios es Dios, es nuestro Padre Celestial y a Él debemos honrarle y debemos, ¿cierto?, predicar el mensaje a la altura de quien estamos predicando. ¿Es garantizar o forzar conversiones? No, dice, los resultados le pertenecen a Dios. ¿Es simplemente vivir una vida buena pero en silencio? No, tampoco. Lo que sí es un mandato universal para todos los creyentes. No tengo que esperar a que yo sea pastor, evangelista, algunos ni con ser apóstol, arcángel le alcanza, ¿cierto? Todavía le queda faltando título. No, es para todos los creyentes. Proclamar activamente las noticias de Jesucristo es una obediencia fiel y motivada por el amor. Es explicar la necesidad de salvación y la esperanza de Cristo. Dentro de lo que también tenemos en el libro Evangelismo es, escrito por Dave Earley y David Wheeler, el cual funciona, dice, como una guía práctica para motivar a los cristianos a compartir su fe con pasión. Los autores utilizan anécdotas personales y fundamentos bíblicos para argumentar que el evangelismo no es un don opcional, sino un mandato directo de la Gran Comisión y el propósito supremo de la vida. A través de un análisis del declive espiritual en las nuevas generaciones, los fragmentos desafían al lector a convertirse en un infante de marina espiritual, dedicado al rescate de las almas perdidas. Dentro de los videos que compartieron ustedes como tareas, había uno que tenía un lema en donde decía algo como despoblando el infierno para que el cielo se llene de almas. Estoy parafraseando porque no lo recuerdo, pero sí tenemos nosotros que ir quitándole, ¿cierto?, las almas que van rumbo al infierno, ir ganando esa alma para que ahora vayan rumbo al cielo. Este infante de marina espiritual dedicado al rescate de las almas perdidas, dice, enfatizar que testificar sobre Jesús produce un gozo profundo y transformador, tanto en quien predica como en quien recibe el mensaje. Finalmente, esta obra de estos evangelistas busca equipar a los creyentes para superar el temor y la apatía, haciendo de la salvación de los demás su máxima prioridad. Yo le decía adelante que a veces es fácil para el mundo gestionar juntas, ¿cierto? Gestionar cosas, un partido de fútbol, un café, un baby shower, tal o cual cosa, pero a nosotros se nos hace una tarea tan difícil concretar una cita con alguien para hablarle del Señor. Como que vemos que algo desubicado, que no va, pero sabe que Dios nos llama a eso, a generar momentos para hablarles a los demás de Jesús, a tener una cita con un amigo, con una amiga, con un conocido, con un familiar, con las personas, con la comunidad, en la junta de vecinos, para hablarles directamente de Jesús. De acuerdo con este libro, los 3 métodos básicos de evangelismo que el Señor ha encomendado a sus seguidores son la predicación, la enseñanza y el testimonio.
Dentro de eso, ¿cierto? Hemos estado aprendiendo el tema de la enseñanza, cómo explicar, cómo dar razones, nos estamos preparando para eso. También en la tarea hicimos la parte del testimonio, en donde al principio cuando hablábamos un poco de las tareas decíamos que cuando vamos a compartir nuestro testimonio, ya sea en 1 minuto o en 30 minutos, debemos tener lo que éramos antes, la obra redentora de Dios en nuestra vida, lo que causó y quiénes somos ahora. ¿Y por qué le conviene a aquel que no está todavía en el reino de Dios convertirse para recibir, ¿verdad?, esta bendición de la salvación? Explicarlo en 1 minuto, ser capaces de explicarlo en 30 segundos o en media hora, pero tener muy claro esos 3 pasos. La predicación consiste en la proclamación o el anuncio público del evangelio. Su objetivo principal es hacer un llamado directo a las personas para que abandonen sus pecados y acepten a Jesucristo como su Salvador, ¿cierto? En cuanto a la enseñanza se centra en explicar las verdades del evangelio de manera detallada. El propósito es ayudar a los oyentes a comprender los fundamentos bíblicos y a saber cómo aplicar estos a su propia vida cotidiana, al día a día. Y el testimonio es el acto de relatar a otros lo que Cristo ha hecho personalmente por nosotros. Se basa en el conocimiento personal de Jesús y en la evidencia de una vida transformada. Es decir, cómo evidenciamos nosotros que nuestra vida ha sido transformada por el poder del Evangelio, lo cual sirve para validar el mensaje ante los demás. Estos pastores también mencionan que estos 3 verbos operativos de hacer discípulos, que sería enseñar, predicar y ser testigos, que es el testimonio, son variaciones del mismo mandato de Jesús para evangelizar al mundo. La base fundamental para que cualquiera de estos métodos sea efectivo es el poder del Espíritu Santo operando a través del creyente. También nos indica y nos enseña el libro que está tomado también para hacer las diapositivas, ¿cierto? Que estamos viendo el día de hoy. Dice que la verdadera conversión es un proceso que no es parcial. No puede ser una conversión a medias. Y sabe que vemos mucho de eso en nuestro alrededor. La persona dice que tiene que verse de parte de Dios afectada en 3 aspectos: en el intelecto, que sería la mente, en las emociones, que sería el alma, los sentimientos, y en la voluntad, que sería nuestro cuerpo físico, la acción. Para que el mensaje del evangelio produzca una transformación real, debe impactar estos 3 niveles de la siguiente manera. En cuanto a la mente, intelecto, conocer, el mensaje apunta primero al entendimiento. Para que una persona se convierta, debe conocer su condición de pecador y entender intelectualmente que Jesús es el remedio divino para ese pecado. Esto implica conocer y creer los hechos básicos del Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Sin este conocimiento, la fe carece de fundamento. Recuerden, ¿cierto?, que nosotros hemos sido llamados a esta esperanza y que la fe también es la que vence al mundo, de acuerdo a la palabra. Ahora, las emociones, que es sentir, no basta solamente con saber, con entender el mensaje, sino que este debe tocar el corazón, debe apuntar al corazón. ¿Se acuerda que decíamos que Dios puso algo en el corazón del hombre, de la mujer, que era la ley, que era, cierto, la que dirige al hombre, a la mujer, a Cristo? Y por eso estudiábamos los 10 mandamientos, para saber de qué manera funcionaba esto, ¿verdad? Porque hay cristianos que ni siquiera saben cuáles son los 10 mandamientos, no los conocen a profundidad, ni tampoco saben para qué están. Y creen que ahora en el Nuevo Testamento ya no corren. Y quedamos ahí con una pequeña tarea, cuando estábamos hablando analizando esa tarea, que ahora Cristo es nuestro verdadero reposo, porque el reposo, ¿cierto?, era el 7º día para santificarlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero en el Nuevo Testamento Cristo viene a ser nuestro reposo, y eso quedamos de investigarlo también, así que por si se les ha olvidado, para que lo anoten. No basta solamente con saber, el mensaje debe tocar el corazón, la persona debe sentir una tristeza genuina, un arrepentimiento. Teniendo un corazón contrito y humillado por su pecado, este aspecto emocional incluye sentirse atraído hacia Jesús y experimentar culpa, vergüenza por el pecado cometido, lo que motiva el deseo de cambio. Y eso lo genera también el escuchar la palabra. La palabra de Dios es la que genera esto en el corazón del hombre y de la mujer. Y el tercer punto, que era la voluntad, el cuerpo, el hacer, la acción,
¿verdad? Este es el punto donde la fe se vuelve activa. La conversión ocurre cuando la persona decide hacer, es decir, decide volverse de sus pecados hacia Cristo y confiar únicamente en Él para la salvación. Esta decisión de la voluntad se expresa de manera externa mediante la invocación al Señor y se manifiesta en un cambio en la manera de vivir, el aspecto práctico o del cuerpo, para que sea cierto un cambio real. Por eso el primer mandamiento, es cierto, decía que debíamos amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser. Experimentar una conversión verdadera porque el Evangelio no ha penetrado en la voluntad. Debemos nosotros enfatizar que la fe no llega a ser una fe salvadora hasta que impacta estos tres niveles. Finalmente, el creyente es llamado a glorificar a Dios tanto en su cuerpo como en el espíritu, reconociendo que ambos pertenecen a Él. Yo cuando hablo del matrimonio, cuando me invitan y me preguntan, yo le digo, tenemos que dejar que Dios decida, ¿cierto? ¿Quién va a ser nuestro esposo, nuestra esposa para los que no son casados? Y los jóvenes me dicen, pero hermana Evelyn, ¿cómo Dios va a decidir quién va a ser mi esposo, mi esposa? Es que es la única manera que no te equivoques, le digo yo. Pero ¿y cómo voy a hacer eso? Yo le digo, ¿tú crees que Dios no conoce tus gustos, tus necesidades? Dios lo conoce y no va a traer a tu vida a alguien que para ti no va a ser una persona agradable porque Dios te creó de esa manera y Él conoce mejor que nadie lo que tú necesitas, tus gustos, tus emociones, tu forma de pensar. Va a traer a la persona indicada. Por eso debemos orar también en esa dirección. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque a veces creemos que nuestras emociones deben quedar fuera del plan de salvación y todo lo contrario. Debemos dejar que todas nuestras emociones y nuestra forma de pensar vayan cautivas a la obediencia de la palabra del Señor. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha relativamente bien? Amén. ¿Me hacen así con el dedito hacia arriba? Amén. Amén. Ya. Estoy tratando de no compartir pantalla porque siento que cuando comparto pantalla se bloquea un poco el sonido, pero hay cosas que sí necesito ir compartiendo para que no se haga tan pesado para ustedes, ya que en la diapositiva viene resumido. Así que si me dan un segundito, creo que quedamos acá. Nos quedan poquitas diapositivas. ¿Por qué nos movemos? Las 4 motivaciones. En cuanto a nuestro testimonio, ven que la tarea tenía estricta relación con la clase de hoy. Bueno, primero, el amor por los demás. Debemos nosotros como personas llamadas a las misiones y al evangelismo sentir un amor real por los perdidos y entender que Cristo, cierto, también anhela que todos lleguen al conocimiento de su verdad y que Cristo por todos murió. Si no entendemos eso, vamos a ser un caso perdido, porque la salvación, si bien es cierto, es personal, la idea es también que esta salvación que nosotros hemos encontrado la compartamos con aquellos que todavía no se encuentran con el Señor. Dentro de los testimonios que leía y escuchaba, muchos de ustedes demoraron años en tomar en serio la propuesta de Dios. Por lo tanto, debemos comprender que hay gente afuera que va a tardar años también, al igual que ustedes, en entender qué es lo que Dios quiere para ellos, en entender de qué se trata la salvación. Me llamaba la atención porque muchos de ustedes decían, yo siempre escuchaba gente que predicaba, pero nunca ponía atención. Claro, porque el enemigo roba la semilla, la roba de la mente, la roba, ¿cierto?, de las emociones, la roba. Pero ¿qué tenemos que orar nosotros para que la semilla caiga en buena tierra y que Dios traiga obreros a su mies? Porque dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y entender y pedirle a Dios que ponga en nosotros amor por los demás, por los perdidos. La consecuencia natural de amar al prójimo es querer compartir con ellos las buenas nuevas. El crecimiento espiritual, participar en el testimonio, fortalece nuestra propia fe y nos transforma. Es un mandato divino. Obediencia a la gran comisión de un rey universal y tiene un significado eterno porque tiene cierto que nosotros la conciencia de la realidad del juicio y la urgente necesidad de salvación. El sistema en acción, la evangelización cotidiana, cómo transformar una interacción ordinaria en una proclamación clara. Y acá es donde Denver nos llama en su libro, cierto, de evangelización, Evangelio y Evangelización.
creo que era el nombre, a que nosotros seamos gestores de estas situaciones, así como se necesita gestión para programar una gran campaña evangelística, se necesita hablar con los pastores, hacer propaganda radial, poner afiches, hacer publicidad, invitar, unir a las iglesias, llamar a los hermanos a que puedan orar, interceder, preparar a los predicadores, ¿cierto? Hacer una tarima, buscar un escenario, contratar equipos de amplificación, pedir a una banda que nos acompañe, etcétera. Esto requiere un montón de trabajo para lograr una campaña evangelística. También para hacer una evangelización personal, debemos nosotros tener la conciencia de que debemos preparar ese momento, orando. Por ejemplo, si yo voy a invitar a tomar un café a mi amiga, por ejemplo, mi amiga Claudia, ¿qué voy a hacer? Yo voy a orar por Claudia, voy a orar por ella, voy a ponerla delante de la presencia del Señor. Señor, mira, toca a Claudia, yo le voy a predicar, usa la palabra, tú conoces su vida, tú conoces su matrimonio, el problema que ella tiene con sus hijos, la enfermedad, esto, lo otro, y yo lo intercedo por Claudia. Cuando ya he orado, busco cómo juntarme con Claudia. Voy a buscar, ¿cierto? Un momento, Claudia, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes tiempo esta semana? Te invito a tomar un cafecito o vamos a tal lugar y tomamos un cafecito. Y cuando me junto con Claudia, yo le digo, ¿cómo estás? La escucho, ¿cierto? La escucho. Le pregunto cómo está, cómo se siente, cuáles son sus preocupaciones. ¿Para qué? Para que ella vea que también de parte de nosotros hay un interés por ella. Y de esa manera vamos a abrir paso para nosotros compartir nuestro testimonio personal con Claudia. Mira, Claudia, yo lo hice así, Dios me ha bendecido, ¿me permites orar por ti? ¿Me permites que quieres aceptar a Jesucristo como yo lo acepté un día, como Señor y Salvador? Y les ponemos el mensaje. No tiene que ser a la carrera, siempre, porque siempre como que decimos, le invito a la iglesia, le invito a la iglesia. No, promover estos espacios de mayor calma, de mayor diálogo, de mayor espacio, quizás con un poquito más de preparación, llevando una tarjetita, un pequeño regalito, una tarjetita que diga Jesús te ama, Dios está en todo momento, o con un hermoso salmo. ¿Por qué no? Entonces, eso es lo que nos llama, dice, la intersección. Tomar un café con un compañero de trabajo, involucrarse en relaciones personales genuinas, una escucha auténtica. El compañero menciona sentirse perdido, prestar atención con verdadera preocupación por su bienestar, un testimonio personal, compartir de manera honesta cómo tu fe en Cristo te ha dado dirección y esperanza. Y la invitación clave, proponer un diálogo abierto sobre Jesús o invitar a leer el Evangelio juntos, para lograr, ¿cierto?, una predicación personal efectiva. Acá tenemos el sistema completo, dice toda la iglesia, cada discípulo radical asumiendo su responsabilidad personal. Todo el evangelio, redención física, mental, espiritual y social, a todo el mundo, el campo de la misión, la creación entera. Eso es el reino manifestado, la gloria de Dios llenando la tierra. El mayor privilegio de un creyente es dar a conocer las maravillas del Señor. Mark Dever, que es el autor del libro que les mencionaba. La misión nace en el corazón de Dios y termina ante su trono. Somos transformados, calibrados y enviados para que toda la creación vuelva a disfrutar y reflejar la gloria del Rey. Eso en cuanto al evangelio y a la evangelización. ¿Vamos bien hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna duda. Si bien es cierto, la clase de hoy es evangelismo comunitario, ¿verdad? Le explicábamos al principio que evangelismo comunitario, ¿cierto?, tenía relación con la comunidad, cómo llevar el evangelio a la comunidad. Puede ser, ¿cierto?, a través de interacción nuestra, nuestro testimonio con la comunidad, en la junta de vecinos, en las reuniones escolares, activando en nuestra comunidad, dando testimonio de que somos nosotros como hijos de Dios una bendición para el entorno. También abriendo estos espacios que mencionábamos al final, de poder llevar el evangelio a un grupo de amigos, a un grupo de amigos, ¿cierto?,
Pero también, ¿cierto? No quiero dejar de lado lo que es el evangelismo masivo. Y lo mencionamos a grandes rasgos, pero quiero detenerme un poco ahí, ya que mi padre durante toda su trayectoria evangelística hizo también muchos años evangelismo masivo, reuniendo a los consejos de pastores, ¿verdad? En las localidades, en las ciudades, siempre funciona un consejo de pastores en donde toda la iglesia, o digamos un porcentaje de la iglesia de esa localidad, de esa ciudad, trabajan en algunas actividades de manera conjunta. Cada año se ha visto que es más difícil que los consejos de pastores generen actividades en conjunto. Hay lugares donde trabajan muy bien, de los que conocemos nosotros, Coyipulli, Ercilla, algunas comunas de Santiago que también trabajan muy bien juntas. Y bueno, damos gracias al Señor por ello. Pero también quería mencionar que para realizar este evangelismo masivo se requiere normalmente un equipo de trabajo, ¿ya? Si bien es cierto, el pastor Pazmiño muchos años realizó este trabajo solo y nosotros éramos los que le ayudamos a cargar las cajas, prácticamente éramos muy chicas. Él era el que abría el culto, lo cerraba, hacía la canción, la música, con la boca tocaba la armónica, con las manos la guitarra y con el pie el bombo, porque hay muy poca gente que se atreve a este proyecto de evangelismo masivo, porque consiste en invertir toda tu vida, tus 24 horas del día al servicio del reino. Y estamos en una sociedad en donde las 2 horas de culto, decía una hermana delante, la hermana Erma, se nos hacen largas de repente, hoy se alargó el culto. Entonces, ¿quiénes estarán dispuestos a dedicar las 24 horas del día para el reino? Porque me surge esa pregunta, porque queremos ir dos veces a la semana a la iglesia, estar ojalá no más de 2 horas, que no haga tanto frío para no entumirme, y donde yo pueda recibir todas las bendiciones de Dios que predica el pastor en el púlpito, de mantenerme sana, sin problema, con toda la familia bendecida, con el auto bueno, con la casa sin gotera, pero yo estoy bien poco dispuesta a trabajar en el reino. Bueno, es que a mí no me dan mucha tarea en la iglesia, dicen algunos, yo voy, soy oyente, soy la que hace aseo, y sí, pero son cosas necesarias, son cosas, pero ¿qué tan dispuestos estamos a ser usados por Dios? Porque cuando hablamos de campañas masivas necesitamos personas que, que también sus bolsillos lo involucren en la obra, porque yo leía el libro, ¿cierto?, de este pastor que fundó Jucum, por ejemplo, para darle un ejemplo. Y él, cuando Dios lo llamó, él tuvo una visión de que olas de jóvenes venían al conocimiento de la verdad. Pero él no tenía ningún dinero con el cual empezar esta visión, este llamamiento. Lo único que tenía era un auto. Y dijo, bueno, si yo quiero que la gente venga, tengo que estar dispuesto a lo que yo tengo, entregarlo para que los que vengan estén dispuestos también a entregar algo. Pero a veces no estamos dispuestos a entregar, a dar, a ceder, no estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad, no estamos dispuestos en realidad a nada, si siendo bien objetivo, sino que solamente recibir las bendiciones, y que ojalá Dios nos use ahí donde estamos, calentito al lado de la estufa, tomando mate. Pero para este llamamiento, Dios nos llama a salir de nuestra comodidad. Y acá es donde yo quiero explicarles también un poco a ustedes que nosotros como familia vivimos la otra cara de la moneda, en donde había un pastor que lo dejaba todo por la obra y llegaba a la casa y con 3, gloria a Dios, teníamos que alimentarnos, teníamos que vestirnos, teníamos que vivir el día a día, teníamos que estar dispuestos nosotros a todos, ¿verdad? Solamente y agradecido de esas, gloria a Dios, ni siquiera, hermanos, ni siquiera es que lo estoy minimizando, lo estoy poniendo en valor. Esas, gloria a Dios, nos alimentaban, esa, gloria a Dios, nos vestían, esa, gloria a Dios, nos daba una vida bendecida. Pero ¿hasta qué punto hoy en día se ha perdido el apego a que nosotros podamos realizar la obra de Dios sin tener el temor de caer al vacío? Porque la fe sin obras es muerta, pero la fe no se basa en lo que ve, porque lo que vemos
¿Para qué esperarlo? Dice la palabra. Es decir, que el llamado en la fe que nos hace el Señor es dar el paso cuando no vemos nada, cuando no estamos viendo nada. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber tomar la decisión que Dios quiere que tomemos. Entonces, para el evangelismo masivo se requieren personas que oren, un grupo de oración, se requieren personas que ofrenden para poder pagar la locomoción, la benzina, los tratados, los afiches, la propaganda radial, la propaganda televisiva, si es que hay, orar para que Dios abra puertas, para que Dios traiga en los pastores la necesidad de trabajar en conjunto, se lleve la rencilla, los malos comentarios. Hablábamos el otro día de Gigi Ávila, cierto que le tocó orar y ayunar para que, para puro que el Consejo de Pastores se pusiera de acuerdo y dejara de frenar la campaña. Entonces, también nosotros tenemos que comenzar nuestras oraciones a ponerla en la sintonía que Dios quiere. Entender que, por ejemplo, los que estamos en este curso, lo que estamos invirtiendo mensualmente también va para el aporte de la obra, para el aporte del trabajo misionero, para el trabajo en terreno, para pagar la plataforma, para hacer el material, para pagar las redes sociales, para el trabajo en terreno que tenemos programado, para la benzina, para todas las cosas que vayamos a necesitar en la medida que nos alcance con el chanchito que tenemos, y lo demás lo pondrá el Señor. Aprender a depender 100% del Señor, porque nosotros con mi esposo hemos salido cuando nos han quedado 30.000 pesos, por dar un ejemplo, dentro de tantas otras cosas. Y necesitamos 30.000 pesos para echarle a la benzina para ir al lugar donde Dios nos ha dicho que vayamos. Y no lo pensamos dos veces. Echamos esos 30.000 pesos a la benzina, vamos al lugar, después volvemos y Dios provee lo que falta. Pero eso hay que atreverse a vivirlo para experimentarlo. No basta con que alguien se lo cuente, con que alguien se lo diga. Hay que estar dispuesto a darlo todo para el Señor, para que Dios también pueda proveer en nuestra necesidad en el momento, porque Él es nuestro proveedor. Y es fácil decirle al otro, ¿cierto? Ay, hermana Valeria, tranquila, Dios le va a proveer. Pero claro, cuando yo estoy en la tremenda opulencia, relajada, calentita, es fácil decirle a la otra. Pero cuando yo he visto la mano de Dios obrando a mi favor, puedo decir con testimonio, hermana, ore al Señor, yo le voy a ayudar a orar porque Dios me respondió a mí y le va a responder a usted porque Dios no hace acepción de personas. Son situaciones muy parecidas, pero a la vez muy diferentes, porque cuando hemos experimentado lo que Dios hace en nuestra vida podemos dar fe, ¿verdad? A la persona de que es real. Entonces, en el evangelismo masivo debemos considerar que necesitamos aprender a trabajar en equipo. Necesitamos aprender a llevarnos bien con las demás personas, a ser respetuosos, porque yo no puedo andar como el capataz diciendo ya, tú para allá, tú para allá, tú para allá. No, porque van a terminar todos enojados con el capataz. A pesar de que uno dice ya, pero si estamos todos dispuestos a trabajar, pero debemos nosotros manejarnos en el ámbito del respeto, de la humildad, de pedir las cosas por favor, que son cosas mínimas, a no andar cuchicheando, a ser respetuoso, a que si alguien me confió algo, yo orar al Señor para saber guardar secreto en la medida que sea necesario hacerlo, respetar la intimidad de los demás, porque sabe que el campo de la misionología y del evangelismo es un campo que nadie confía en la actualidad. Nadie confía en los misioneros porque los misioneros desaparecen y no le dan cuenta a nadie. Nosotros tenemos que ser un grupo que aprendamos a dar cuenta del trabajo que estamos realizando en todo lo que se nos pida. ¿Y qué están haciendo con la plata? ¿Y qué están haciendo con la plataforma? ¿Y por qué están pagando esa plataforma? Nosotros tenemos que bajar el moño y responder con humildad. Dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Los evangelistas dejaron muy mal testimonio porque cuando salían solteros se enamoraban de una ovejita en cada puerto. Entonces dejaban a todas las siervas enamoradas y ese era el trabajo de evangelismo que hacían. No sé si lo usaría tanto el Señor, pero de que dejaban. Entonces esto se ha prestado durante muchos años para muchas cosas que no son relacionadas con el reino. Muy por el contrario. Entonces nosotros tenemos que romper ese mal testimonio y trabajar arduamente para poner el testimonio de la misionología y del evangelismo en un buen pedestal, donde Dios quiere que estemos, donde Dios quiere que nos movamos, en la medida que Dios quiere que lo hagamos, y para esto debemos considerar cosas tan fundamentales que cuando hay que hablarle a un varón,
de preferencia vaya un varón. Cosas tan fáciles y normales como esa, que cuando hay que aconsejar y estar con una mujer, que de preferencia vaya una mujer. Cosas que a veces uno dice, pero si eso es de perogrullo, pero vaya que hemos fallado, hermano, vaya que hemos fallado en todos estos años. Asumimos, cierto, también esos errores que vienen generacionales y que queremos en esta generación romper. Y para eso tenemos que hablar sin tener tapujos y sin tener temas que no podamos nosotros comentar, que podamos nosotros hablar de todos los temas, que no hayan temas tabúes, sino que todo podamos ir viéndolo, analizándolo de acuerdo a la palabra. Porque cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, no le dijo a los discípulos, oh, discípulos, ¿saben esta mujer? Miren lo que andaba haciendo, no saben nada. No, Jesús se paró frente a ella y descubrió su corazón, pero trajo una respuesta. Y en la actualidad, si ocurriera una situación muy similar, a veces es más grande el cagüín que se arma que lo que se le predica a la persona. Y nosotros debemos aprender a hacer buen uso de las herramientas que se nos están entregando para alcanzar a los perdidos para Cristo, en todas las situaciones, en todas las situaciones. Y en cuanto al evangelismo, cierto, masivo, también entender que van a llegar muchos enfermos, que van a llegar endemoniados y que van a haber situaciones en donde si no oramos, si no ayunamos, si no tenemos una preparación, la verdad que Dios nada va a poder hacer. No porque Él no tenga el poder, sino que Él nos va a usar a nosotros como canal de bendición para aquella gente. Y nosotros debemos estar limpios de toda iniquidad, santificados, buscando la presencia en intimidad con el Señor para que Dios pueda usarnos en la manera que Él quiere hacerlo y ser de bendición en el lugar donde Él nos ha llevado. Amén. Yo sé que por ahí está nuestro pastor Pedro Pazmiño conectado. Yo misma le voy a activar el micrófono si no pueden, para que él nos hable un poquito. Mire, tiene 15 minutos, 20 minutos, puede hacerlo con calma acerca de su experiencia en cuanto a evangelismo masivo, pastor. ¿Puede activar el micrófono o se lo activo yo de aquí? A ver, deme un segundo. Ahí le solicité reactivar el audio. Tiene que apretar aceptar ahí donde le mandé activar el audio, donde aparece el micrófono. En la parte baja de la pantalla, al lado izquierdo, en la parte de abajo normalmente aparece. Un micrófono que viene con está tarjado, tiene que salirse la línea que tiene encima. Ahí estamos, ahí sí. Perfecto. Pasó a apagar la cámara, pastor, así que tiene que hacer clic en la camarita de al lado. No se preocupe, tenemos tiempo, así que hágalo con calma. Ahí sí. ¿Me veo? Ahí sí, perfecto. Ya. Bueno, lo relacionado con el evangelismo en masa requiere un arduo trabajo previo. Quizás la palabra previa no sea la más indicada, porque más que previo. Siempre que nosotros montamos campañas multitudinarias, hablando de unidades pastorales, que no fueron pocas, fueron hartas, eh, con el ministerio donde estaba y era presidente Pastor Mario, se hicieron varias, pero posteriormente ya yo después seguí haciendo evangelismo con los de mi casa, ¿no? En este caso mi esposa y las dos hijas que estaban en ese entonces. Entonces, montar una campaña multitudinaria requiere por lo menos mínimo orar un año. Esto es algo que nosotros era lo que hacíamos en ese entonces. Y si hoy día volviéramos, Dios nos moviera al mismo tipo de trabajo, hay que hacerlo igual, porque eso es lo que va a dar fruto. Uno puede tener muchas amistades con los pastores. Hoy día, con todos los años que han pasado, uno tiene muchos pastores amigos conocidos en todos lados.
pero yo lo estoy hablando de un tiempo donde nadie te conocía, donde nadie sabía de dónde éramos, de dónde veníamos, si éramos o no éramos. Entonces era un tema mucho más complejo, mucho más difícil. Nos tocó realmente ser puntelanza en todo esto. En un mundo cristiano donde el evangelista no se conocía, donde o eras pastor o no eras nada, o eras ciclista, corista, y de ahí más allá no trascendía, las hermanas las Dorcas, y para de contar. Entonces, cuando se trataba de hablar del ministerio del evangelista, era un lenguaje, una palabra completamente desconocida para los pastores y para la iglesia, porque históricamente todo se ha centrado siempre en el pastor, en el concepto de lo que es el gobierno de la iglesia y el trabajo global de la iglesia. Pero hay más ministerios que eso, que hasta el día de hoy no todos son funcionales. Pero el evangelista, en este caso, la actividad masiva del evangelismo requiere años de oración, de ayuno. Hay que estar con mucha anticipación orando y ayunando, mínimo unos 6 meses por una unidad pastoral antes de visitarlos. Si uno iba a un lugar donde, para empezar, no lo conocían a uno, nadie te conocía. Y tenía que llegar confiando en lo que habíamos orado, confiando en lo que habíamos intercedido para que Dios nos pusiera en gracia con los pastores y el Señor hablara a su corazón y Dios diera testimonio de nosotros que éramos enviados de Él. Porque en muchas ocasiones se nos adelantó el mensajero del diablo y llegó el del diablo antes y lo recibieron. Hizo daño, creó problemas, posteriormente fuimos nosotros y a causa de esos problemas no nos recibían a nosotros. Pero siempre fuimos más que vencedores, porque aquí es donde uno tiene que entrar a agachar las orejas por el bienestar del reino y por el bienestar de los perdidos, que uno va a llevar una palabra para que Dios los alcance a ellos. Uno tiene que aprender a escuchar independientemente de todo lo que te quieren decir, porque te lo van a decir. Y te lo van a decir sin tapujo. A usted no lo conocemos, no sabemos de dónde es. Anda un tipo robando con un terno negro como el suyo, con un maletín igual que el suyo. Entonces te vas a encontrar con cosas realmente que te van a dar en la cara. Y producto de todo aquello y en el bienestar de la actividad de evangelismo había que escuchar y había que esperar que el Señor nos defendiera sin nosotros decir una palabra y esperar que Dios interviniera y que Dios hiciera algo, porque a la hora que uno le daba por defenderse, en vez de arreglarlo, lo va a empeorar. Entonces estamos hablando de una situación muy compleja, muy difícil. Y si no fuera tan complejo, hoy día habrían campañas masivas por todos lados. Nosotros somos uno de los ministerios que hicimos campañas masivas por muchos años y quizá uno de los últimos a nivel nacional, después de Gigi Ávila, Jimmy Suárez, los evangelistas que llegaron de afuera acá a predicar. Creo que nosotros, el Ministerio La Voz de Cristo, donde predicaba Roberto Arangui en esos años, Ángel Arangui, después posteriormente nosotros, eh, fue un tiempo de mucha gloria, de mucha salvación, de mucha gente que vino a Cristo. Se levantaron muchos ministerios, muchos evangelistas, muchos hombres de Dios, y con un ministerio de gran trascendencia, con muchas señales, muchos milagros. Y eso está vigente hasta el día de hoy. Han pasado los años, yo sigo predicando, ya quizá no en un área tan masiva, pero, por ejemplo, yo hace muchos años que no llamo a nadie para ir a predicar. Constantemente a mí me están llamando, por lo que significa 40 o más años de predicación, de trayectoria. Entonces, ahora mismo tengo que ir a Santiago a predicar unos días de evangelismo, pero a mí me llaman, me ubican, los que me conocen me dicen si puedo estar con ellos. Pero al comienzo no era así, pues nadie lo conocía a uno, escuchó muchas, eh, los confrontaban así, quizás con mucha razón los pastores. Ellos tienen que cuidar la obra, cuidar la iglesia. Y bueno, y darle la razón también en un momento difícil. Pastor, yo no encuentro razón, usted tiene razón en lo que dice, hay que cuidar la obra, pero nosotros no somos ese tipo de personas. Y esperar que Dios diera testimonio, y es mucho el trabajo que esto requiere, porque donde a veces nosotros llegamos a una ciudad donde no había reunión de consejo pastoral, había que ubicar a los pastores de a uno por uno, ir a las iglesias, conversar con ellos, estar con ellos, conversar con ellos, hacerle ver la tarea que nosotros andamos haciendo, el tipo de evangelismo que hacíamos, y lograr concertar una reunión con el Consejo de Pastores en una reunión que ellos tuvieran. Eso implicaba otro viaje, implicaba una semana de viaje, posteriormente ver qué fecha nos daban, si es que ellos decían que bueno, decían que sí,
Y en ese tiempo que lo hacían para el otro mes, faltaban 2, 3 semanas más, había que casi ahorrar y ayunar para que cuando hiciéramos la visita tuviéramos una respuesta positiva. Y eran más las respuestas negativas que las positivas, pero nosotros nunca nos rendimos, nunca retrocedimos porque sabíamos a qué Dios nos había llamado. En prueba de ello, que llegamos a lugares donde nunca habían recibido a nadie, donde no había llegado ningún evangelista. Y en esos lugares Dios nos abrió puertas, hicimos grandes campañas, grandes movimientos, mucha gloria de Dios, pero también detrás de todo eso está el mostrar que uno tiene la capacidad de escuchar todo lo que te quieran decir. Usted, hermana, es soltera, es casada, y su esposo sabe que anda aquí. Usted, hermano, es casado y tiene familia, y su esposa, ¿qué dice? Y tiene hija, tiene hijos. O sea, te van a preguntar por el número de zapatos, cuánto calza. En esos años era así. Y los pastores tenían razón, tenían que cuidar la obra. Pero ahí había que estar dispuesto a escuchar y a esperar que Dios hiciera realmente ese enroque con la gracia para poder abrirnos la puerta y llevar a cabo la actividad que el Señor había puesto en nuestro corazón. Las dificultades fueron múltiples, digamos, difícil de avanzar para cualquier persona que no tiene esta experiencia de búsqueda de una vida profunda de ayuno, una vida profunda de oración. Estamos hablando de 4 o 5 días de ayunos semanales, estamos hablando de 7 o 8 horas diarias de oración. Es un mundo distinto. Nosotros aprendimos a buscar de Dios en otra esfera. Y si no lo hacíamos así, nos moríamos, teníamos que volver donde habíamos salido porque no había otra forma. Orabas o orabas, ayunabas o ayunabas. No teníamos otra forma, no teníamos recursos. Yo viajé 9 años a Deo haciendo evangelismo. 9 años a Deo. Me iba en un camión para allá, me venían otros. No había plata. Y a veces ni ofrenda de vuelta. Mi esposa aprendió a cocinar con la aleluya y con la gloria a Dios. Entonces, por años, pero hoy día decimos, gloria a Dios es benecer, hasta aquí nos ayudó el Señor, Dios nos ha bendecido, Dios ha honrado, ha premiado nuestra fidelidad. Nunca retrocedimos, a pesar de todo aquello que nos pasó, días enteros esperando en la carretera que pasara un camión en invierno mojado para que poder llegar a la casa, porque no había para el pasaje. Y si alguna ofrendita me daban era para pagar la luz y comprar un crito pan. Esa era nuestra realidad porque de la misión no había un ítem evangelístico, no había recursos. Salíamos a hacer evangelismo no porque la misión no solo quiere, mire, el pastor Pameño, que hay un sobrecito para que usted pueda irse en bus y comprarse un platito de comida. No, nada, no había absolutamente nada. Entonces, quizás en el buen chileno nos tocó bailar con la fea, o en el feo, como quiera llamarlo, con la parte difícil, la parte dura del evangelismo, y eso le pasó a Roberto Arangui y a todos los que formamos parte de los primeros equipos. Entonces, no estoy hablando solamente de mí. Ahora, los que éramos los coordinadores del ministerio éramos los más complicados porque llegábamos antes. A mí yo sé lo que es dormir en los terminales, sé lo que es dormir en las estaciones, porque de repente terminó una reunión de pastores, de consejo de pastores, y nadie te invitaba a la casa, nadie te llevaba, y yo no era de allá. ¿Qué hacía? Me iba para el terminal, ahí me quedaba, me iba para la estación, ahí me quedaba, y feliz, porque andamos haciendo la obra del Señor. Con el tiempo ya Dios comenzó a mover la mano, ya por ahí aparecía alguien que te invitaba después de la reunión, hermano, para mí, ¿dónde se va a quedar? Vuelve a Laja. No, 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 no tengo cómo volver. Ya lo invito a mi casa. Ahí ya comenzó, Dios, a mover la mano, de a poquito comenzaron a surgir las invitaciones. Y bueno, y nosotros esperando. Esa es la realidad del evangelismo de nuestra época. Hoy día no. Por ejemplo, hoy día, por este mismo taller que estamos haciendo para ustedes de misión y evangelismo, hay mucha puerta abierta donde ustedes van a poder ir. Aún dentro de nuestra misma misión se puede trabajar y hacer la obra. Nosotros tenemos muchos contactos en todos lados y a la hora de que Dios levante a uno de ustedes en la tarea del evangelismo, van a poder ser usados en algunos lugares donde se les va a ser más fácil llegar. Pero ¿quiénes fueron los primeros? Nosotros. ¿Quiénes pagaron el piso? Nosotros. Pero gloria a Dios, porque así es la obra, así funciona la obra. Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que atreverse a dar el primer paso. Y bueno, mi yerno predicaba al juez, decía, bueno, los pastores hoy día están en una vida de vivir sin paz, claro, entre comillas, porque todo lo que tuvimos que hacer, vivir. Yo estoy a 5, casi a 6 cuadras de la estación de aquí de Laja. Yo me llevaba los parlantes al hombro para la estación, más la maleta y los equipos.
caminaba 2, 3 cuadras, dejaba los parlantes y la maleta en una esquina y venía a buscar el otro cajón. Y así de 2, 3 viajes llegaba a la estación con los parlantes al hombro. Y no había taxi, no había para el colectivo, no había nada. Esa es nuestra realidad. Si tuviéramos que escribir un libro, terminarían todos llorando, pero esa es nuestra realidad. Gloria a Dios. Esa es nuestra realidad. Hoy día no, hoy día echamos los equipos, pagamos un flete, gloria a Dios, y vamos para todos lados. Pero todo esto, quizás la palabra costo, precio no suena muy bonita, creo que no suena muy bien, pero esto fue lo que a nosotros nos tocó de vivir, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Amén. Cuando Dios da una misión, Dios da la provisión. Amén. Si Dios te da una misión, te llama a una misión, a un objetivo preciso de tu ministerio, Dios te va a proveer lo demás. Quizás de primero, Job dice, aunque tu comienzo sea pequeño, tu posterior estado será mayor. Yo soy el único evangelista pentecostal, por ponerle un nombre, que ha predicado y evangelizado entre los bautistas. Por años he sido evangelista entre los bautistas, donde Dios ha derramado Espíritu Santo, ha salvado cientos de personas. Lamentablemente en algunos lados se ha producido división porque los que quieren el Espíritu Santo, yo les he dicho que ustedes no pueden seguir siendo bautistas si ustedes quieren avivamiento. Porque el Espíritu Santo va a romper todos los esquemas, se los va a romper todo, en un ambiente donde no aceptan las lenguas, donde no aceptan los carismas. No es que queremos esto para la iglesia, no, o sea, Dios va a tener que romper la estructura, pero reconocer 90, 100 años de error, de equivocación, es muy grande el desafío para algunos. Pero aún así, los pastores se arriesgaban, me invitaban, Dios se glorificaba, salvaba, sanaba, hacía milagros, derramaba Espíritu Santo, y todavía me siguen invitando para la gloria del Señor. Entonces, son cosas que, en síntesis, le estoy resumiendo prácticamente 40 años de evangelismo. No son 3, ni 5, ni 10, 40 y tantos años de evangelismo, a tiempo completo. Y ahora, ¿qué les podría decir a ustedes yo? ¿Que es posible? Todo es posible. Amén. Todo es posible. Ustedes quizás con lo que yo les digo puede que digan, wow, bueno, chocante, impactante todo esto, pero no, ustedes pueden hacer la tarea que Dios les pueda llamar a hacer con alguna herramienta que nosotros ya en aquella época no las teníamos. Amén. Entonces a mí me pasaban una caja platanera con volante, con flyer, 2, 3 lienzos cruzacalle, y me decían, váyase a Cañete, váyase a Los Ángeles, váyase a Nacimiento, váyase a... Y yo agarré las cajas y partía. En auto, no. En bus, no. ¿Cómo? A dedo. Entonces, así llegamos, así repartíamos los volantes. Yo le decía a los pastores, yo la otra semana llego con los materiales de publicidad acá. Nadie me preguntaba cómo lo iba a hacer, en qué llegaba. Entonces, pero todo eso creo que me da nada, creo, de llorar con esto. Yo nunca he hablado de esto. Porque uno mira para atrás, digo, mi esposa, ¿cómo lo hacía? De verdad, yo creo que fue la pura gloria al Señor, la pura gracia de Dios, ¿no? Porque de que cualquiera se habría fundido, cualquiera se habría gastado. El pastor Roberto tuvo como 3 o 4 devocionalistas y coordinadores. El que más le aguantó con 3 meses. 3 meses anduvo con él. Fue un hermano del pastor Marcos Morales. Y yo anduve 5 años con él hasta que ya el evangelismo, él se dedicó a hacer su actividad personal y yo quedé haciendo lo nuestro para acá. Entonces fui el que más les duró, claro, porque si había que levantarse a las 5 de la mañana, ahora hasta la 1, había que ayunar todos los días, ¿quién le iba a aguantar? Nosotros estábamos acostumbrados a pasar hambre, así que teníamos cierto terreno ya avanzado. Pero esas son las realidades, suena un poquito jocoso, pero esa es la verdad. Ustedes están escuchando lo que yo nunca he contado y nunca he hablado. Creo que para ustedes es una primicia, pero sí les puedo motivar, los puedo alentar, que si nosotros sin tener nada, Dios hizo tanta cosa hermosa con nosotros, ustedes lo tienen todo. Así que mis hermanos y hermanos, adelante, Dios les va a bendecir, Dios les va a usar y Dios se va a glorificar con ustedes. Amén, amén. Qué tremendo escuchar a nuestro pastor Pedro, ¿cierto? Con su parte de su testimonio. Doy fe de que era así y más. Es eso y más. La honra, la gloria sea para el Señor.
Qué hermoso contar con él también aquí en la escucha, en la clase. Es una bendición. Tratamos, como le decía yo, las clases son para entregar herramientas, para infundirle aliento, para animarle a ustedes a investigar más, a aprender, a estudiar y dentro de todo, ¿cierto? Poder lograr que ustedes vean que con lo que tenemos y con lo que estamos trabajando, Dios es el que va a suplir todas las cosas que falten. Dios va a ser el que va a llevar la batuta en esto, que el que convence de pecado, de justicia, de juicio es la presencia de Dios en nuestra vida y que lo que siempre va a marcar la diferencia es nuestra intimidad, nuestra comunión con el Señor. Entonces, vamos a finalizar la grabación. Dios bendiga a todos los que han estado escuchando la grabación. Dios les prospere, ¿cierto?, en el aprendizaje.